Bueno, pues yo creo que podemos esperar este minutito que queda y salvo que tengáis algún inconveniente, yo creo que podemos empezar, ¿verdad? Además, voy a ir aprovechando porque me han pedido a ver si puedo dar unas palabras de agradecimiento a la biblioteca de arbitraje, porque nos acaban de decir que se ha comprometido a editar los mejores trabajos del Master Executive en Práctica Arbitral Internacional, que seguro que muchos de vosotros ya estáis puestos al día sobre este máster que se va a lanzar. También sé que algunos de vosotros vais a impartir alguna clase, al igual que yo. Y bueno, que sepa pues todos aquellos que nos están escuchando aquí en España o en Perú o en cualquier otra parte del mundo, que esperemos que así sea, pues que el Instituto lanza este máster Executive en Práctica Arbitral Internacional con el objetivo de ofrecer a los participantes un programa pues, de muy alta calidad y de corte ejecutivo, que va a reunir pues, a docentes, juristas, abogados, académicos, árbitros, que van a dar, o vamos a dar clases tanto en directo, vía online, desde distintos puntos de la geografía, Madrid, Ginebra, Londres, París, etcétera, etcétera. El máster se va a desarrollar en habla hispana y bueno, va a estar muy enfocado a la práctica arbitral desde una perspectiva internacional. Me confirman que el plazo de inscripción, por lo visto, se abre la semana que viene ya y que las clases van a dar o darán comienzo el 23 de enero. Pues nada, animo a todos aquellos que nos están escuchando a que bueno, puedan recabar toda la información que necesiten o que nos la puedan pedir y que se animen a cursar el máster, que seguro que va a ser pues interesantísimo. Y yo creo que ya, sin más preámbulo, dar las gracias de nuevo al instituto pues el acogimiento de este seminario internacional de la Biblioteca de Arbitraje y dar la bienvenida a todos los panelistas de esta jornada, que está incluida en el debate que se está generando tanto ayer como hoy, y hace un par de meses creo que hubieron otras dos mesas de debate sobre cuál es el papel de las instituciones arbitrales en el comercio internacional. Vamos a dar la bienvenida, en primer lugar, a Juan Pablo Correa, que es secretario general del Tribunal Arbitral del Principado de Andorra, doctor en Derecho cum laude por la Universidad de Barcelona. Y bueno, Juan Pablo, ¿qué decir de él? Pues que es un profesional que ha trabajado en prestigiosas firmas de abogados como Garrigues, ha intervenido en numerosas resoluciones o procedimientos para resolución de conflictos. Sobre todo ha defendido empresas del sector farmacéutico, químico, alimenticio, inmobiliario o automovilístico. Es profesor invitado de las facultades de Derecho de las universidades de Toulouse y París y profesor titular de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Juan Pablo pues, es autor de numerosísimos artículos doctrinales publicados tanto en Europa como en Latinoamérica y bueno, pues es participante habitual como ponente en numerosos coloquios, charlas, etc. Es árbitro y mediador, tanto en instituciones a nivel nacional como internacional. Delegado internacional del ICAP en la ciudad de Toulouse y miembro de la Comisión Jurídica Asesora del Foment del Treball, y desde julio del 2002 ha sido nombrado secretario general del Tribunal de Arbitraje del Principado de Andorra. Juan Pablo nos va a hablar del papel de las instituciones arbitrales en la armonización de las prácticas procesales en el arbitraje internacional. Así que Juan Pablo, pues cuando quieras. Muchas gracias, María, por esta generosa presentación. Yo también agradezco, evidentemente, sin mayor tiempo, porque creo que tenemos 12 minutos, ¿verdad? Si no me equivoco, María, para nuestra exposición. Como mucho. Pues muchísimas gracias, pero agradezco también muchísimo a mi buen amigo María Castillo Freire y a todo su equipo la amable invitación que nos ha cursado, sumándome, como no, a las palabras de María. Pues la verdad es que la pregunta, si me permitirán, el título de mi intervención era el papel de las instituciones arbitrales en la armonización de las prácticas procesales en el arbitraje internacional. El título es un poco malintencionado, porque en el fondo lo que quería decir
con este título, más que un título, era casi una afirmación, ¿no? Yo querría decir que para mí realmente yo invertiría los términos del título y diría que qué sería de esta armonización sin las instituciones arbitrales y en particular, lógicamente, sin las grandes instituciones arbitrales. Modestamente hemos inaugurado el Tribunal de Arbitraje al Principat d'Andorra, aspiramos a hacer las cosas bien hechas en la institución, pero por el momento pues estamos ahí luchando también para abrirnos una plaza en lo que es el arbitraje doméstico en Andorra y como no abiertos a los arbitrajes internacionales. Pero yo citaría en este sentido, por eso decía este título, que qué sería, ¿verdad?, del arbitraje sin esta armonización, sin esta armonización que han hecho las grandes instituciones presentes tanto en el arbitraje doméstico. En España, desde luego, tenemos, como ya se ve, las cuantas muy solventes, como en el ámbito internacional. Porque la verdad es que los ejemplos que se me ocurrirían son muchísimos, ¿no? Por un lado, la conducción del proceso. Hoy en día, los que nos dedicamos al mundo arbitral, la verdad es que cogemos los reglamentos, analizamos los reglamentos y vemos que son muy similares. Aquí, evidentemente, sin duda alguna, quien ha tenido un papel relevantísimo en esta armonización, huelga a decirlo, son las instituciones. También querría citar, por ejemplo, las notas sobre conducción de procedimiento. Ahora me vienen en memoria las notas que tiene, por ejemplo, la LCA o las normas que tiene las notas que tiene la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Por tanto, realmente el papel de las instituciones arbitrales ha sido clave. Notificaciones y cómputo de plazos, ¿no? Yo creo que casi sin mirarnos los reglamentos lo tenemos todos muy claro y decimos, bueno, es que ya sabemos que en arbitraje pues son días, todos los días cuentan, ¿no? No solamente los días hábiles, pero en definitiva, que realmente que no tenemos que estar mirando forzosamente ese reglamento para conocer esta regla general y las excepciones que también se plantean, ¿no? Por ejemplo, en España siempre hacemos el arbitraje muchas veces como día hábil los meses de verano, ¿no? También pensaría en los diferentes escritos de delegaciones, ¿no? Lo que es el momento procesal en que se acompañan los documentos, las pruebas periciales. Yo creo que en todo esto han tenido sin duda alguna y tienen sin duda alguna un papel muy relevante las instituciones arbitrales, ¿no? También destacaría, como no, el papel de la prueba. Los witness statements, hoy en día, que es algo que, por ejemplo, en nuestro derecho procesal interno no conocemos, pues están más que extendidos en el arbitraje internacional y cada vez más en lo que es en el arbitraje nacional, o pensaría también en la red First Schedule, por ejemplo. En fin, otros tantos ejemplos. Pero yo, para no alargarme en exceso, sí que querría llamar la atención de algo que para mí es muy importante, para destacar precisamente el gran papel que jugamos las instituciones arbitrales. Para mí, yo destacaría la revisión del laudo. Cuando digo la revisión del laudo, pues no, evidentemente, huelga a decir, estamos entre especialistas, no me estoy refiriendo a revisión por motivos de fondo, pero sí por motivos de forma. Yo les tengo que decir, como también tengo que reconocer, que cuando inicié mis andanzas arbitrales en el Tribunal Arbitral de Barcelona y también en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, yo aprendí muchísimo de estas revisiones de laudos. Aprendí muchísimo porque entre otras razones, por mi formación hispano-francesa, pues yo por defecto escribía, por ejemplo, los meses del año en mayúscula, ¿no? Noviembre, diciembre. Y ahí aprendí que tenía que ponerlos en minúsculas. Entonces, desde esta anécdota que cito, que desde luego no es muy relevante, hasta otras muchísimo más importantes, la verdad es que yo destacaría el gran papel que juegan las instituciones arbitrales en este punto. Pero es que lo que es propiamente la revisión del laudo es mucho más, evidentemente, que estas correcciones. Yo he tenido debates y brainstormings, como dicen los anglosajones, realmente fantásticos con los letrados que están en estas cortes, que nos ayudan, cuando ejercemos de árbitros, nos ayudan muchísimo. Recuerdo debates muy enriquecedores y tengo que decir, porque lo digo públicamente, pero es verdad, pensando concretamente, por ejemplo, en don Antonio Montejo, que estaba en aquel entonces de letrado en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, tengo que decir que un debate muy enriquecedor que tuvimos sobre el derecho sobre quién podía ser consumidor, cuándo se entendía que se había iniciado el conflicto, que el consumidor se había sometido a la Corte, pues ese debate tan enriquecedor fue lo que hizo que yo pudiera dictar un laudo que no fuera, en este caso lo recuerdo, anulado por parte del Tribunal de Justicia de Madrid y que fuera objeto de un voto particular muy sensato, porque realmente era un tema muy difícil y muy conflictivo, ¿no? Por tanto, realmente, yo quiero destacar que las instituciones arbitrales juegan mucho, seguimos haciendo muchísimo por la armonización,
pero insisto sobre todo en el tema del laudo. Muy importante también, por ejemplo, cuando desde las instituciones arbitrales advertimos a los árbitros, o nos advierten en este caso, cuando también jugamos el papel de árbitro, que tenemos que completar tal o cual parte del laudo. Esto, como saben, digamos, mis compañeros españoles, cuando hubo la reforma de la ley de arbitraje, se introdujo precisamente esa posibilidad de que los árbitros pudieran aclarar y completar también lo que son propiamente los laudos arbitrales. Y esto actualmente ha dado lugar a una jurisprudencia en España que está diciendo, mire, usted no me interponga una acción de anulación del laudo, callándose, si me permite la expresión, de mala fe, que el árbitro se ha olvidado de tal o cual, de resolver tal o cual pedimento, si usted podía utilizar los cauces del complemento del laudo. Usted tenía que utilizar primero ese cauce y luego, en su caso, examinaremos la acción de anulación. ¿Quién advierte al árbitro de que efectivamente falta por resolver ese punto? Pues realmente, nuevamente, en una inmensa mayoría de casos, es la institución arbitral. Y aquí me van a permitir, además, que les dé una estadística. Realmente esto sí que es una estadística, como dicen los franceses muy explícitamente, una estadística maison, o sea, es decir, una estadística que me he cocinado yo de forma interna, pero me la cociné de forma interna cuando hice un coloquio en la Universidad de Toulouse con un gran especialista de arbitraje, que es el actual rector de la Universidad de Toulouse, que reunió a diferentes ponentes de toda Europa para explicar qué era de la acción de anulación del laudo en sus respectivos países, ¿no? Digamos, qué requisitos tenía y sobre todo, porque todo esto lo sabéis los grandes especialistas de arbitraje, si la acción de anulación del laudo no funciona, pues porque los laudos son sistemáticamente revocados por parte de los tribunales, está claro que ese país no es arbitration friendly. Eso es una obviedad, ¿no? Entonces yo empecé a hacer un estudio para ver cuándo en España se anulaban los laudos. Y lo que también pude constatar es que la inmensa mayoría de laudos anulados lo eran precisamente en supuestos donde no habían intervenido instituciones arbitrales. Eso fue una estadística que me llamó muchísimo la atención. Eran casos donde los árbitros pues, tenían sin duda muy buenas cualidades, pero eran inexpertos en derecho procesal. Entonces, a lo mejor, pues rechazaban determinadas pruebas o se excedían a la hora de proponer otras. Digamos que la prueba de oficio en el arbitraje, ustedes saben que está admitida, pero tiene unos límites, entonces tampoco podemos irnos demasiado para allá a la hora de extralimitarlos, ¿no? Entonces, había un montón de cuestiones procesales, un montón de cuestiones que fue precisamente el hecho de no tener ese árbitro ad hoc, el no tener el respaldo de la institución, el que sin duda motivó la acción de anulación del laudo. Por tanto, yo diría que para ya ir concluyendo sobre esta primera idea, sobre mi ponencia, diría que realmente yo creo que las instituciones arbitrales han hecho muchísimo y siguen haciendo muchísimo por armonizar la práctica del arbitraje, tanto nacional como internacional. Y ya para ir concluyendo, porque prefiero ser breve y dejar trámite al debate que no excederme en el uso de la palabra, yo les diría además que todo este papel que jugamos las instituciones arbitrales, contribuye además y tiene otros beneficios que creo que son indiscutibles. En primer lugar, si la institución arbitral interviene, ayuda al árbitro en esa revisión formal del laudo y le advierte de esas posibles omisiones, de esos posibles olvidos, todo esto contribuye a la seguridad jurídica. Es decir, no hacemos arbitrajes para que luego los tribunales nos los anulen por estas razones. Por tanto, por un lado, ganamos en seguridad jurídica. En segundo lugar, también utilizando una palabra anglosajona que me gusta mucho, también ganamos en performance. O sea, indiscutiblemente, ¿y performance frente a qué? Pues yo diría que frente a la jurisdicción ordinaria. Porque la ventaja, los jueces podremos muchas veces decir si son mejores o peores. Yo estoy convencido de que, por lo menos en España, tenemos grandes jueces, pero que el problema que tienen es que obviamente carecen de especialización porque es imposible tener jueces especializados en todos los asuntos que se les someten. Estamos hablando de unos 1000 asuntos por año. Es una barbaridad. Por tanto, hablamos de mayor performance porque buscamos un árbitro con especialización, tenemos una institución arbitral que le respalda y una institución arbitral que cuando tiene letrados competentes debaten con ese árbitro, cosa que muchas veces los jueces pues tienen que dictar también sentencias en solitario cuando son órganos jurisdiccionales unipersonales. Y luego también, y me permitirán ya para concluir con mi intervención, que además también, y yo que tengo una cierta vena ecologista, también desde las instituciones arbitrales nos estamos esforzando también por reducir lo que es la huella de CO2. Y esto tampoco es baladí, porque ¿cuántos los tribunales que hicieron en plena pandemia? Cerrar las puertas.
Las instituciones arbitrales las abrimos. ¿Y cómo las abrimos? Pues las abrimos por la videoconferencia. Lo que estamos haciendo ahora, hace 5 años, desgraciadamente, era impensable. Pero es que ahora cuando yo que también soy litigador y que le estoy continuamente pidiendo a los tribunales, por favor, hagan esta audiencia previa telemática, si es que no tiene sentido que nos destapemos los letrados. Estamos reduciendo también nuestro impacto en el medio ambiente. O en paperless, bueno, son muchas ya las instituciones arbitrales que prescinden, como antes, ¿verdad? Que nos enviaban el tocho físicamente al despacho. Ahora ya lo envían todo telemáticamente, ya no es necesario recurrir a imprimir tantísimo papel. Y como no, el mail. También las instituciones arbitrales hemos sido pioneros en la utilización del mail. El mail, LexNet y todas estas plataformas, recientemente las estamos viviendo en la Administración de Justicia. Pero mucho antes de que existieran, desde luego las instituciones arbitrales ya estaban utilizando el mail. Por tanto, yo lo que les querría decir, y creo que ya lo han notado para concluir con mi intervención, es que realmente el papel que tenemos en las instituciones arbitrales no solamente es inmenso a la hora de armonizar las prácticas, sino también de hacerlas avanzar. Y hacer avanzar no solamente las prácticas arbitrales, sino también las prácticas jurisdiccionales, que en mi opinión, por lo menos hablo de mi país, van un paso por detrás de todo lo que han hecho las instituciones arbitrales, especialmente en época de pandemia. Y nada, María, para no privar al uso de ponente, al resto ponentes de las palabras, aquí acabo con mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad que muy interesante tu intervención. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo en que las instituciones arbitrales han jugado y juegan un papel clave en la armonización de las prácticas procesales arbitrales, porque si bien contamos con instrumentos como, por ejemplo, el reglamento modelo UNCITRAL, etcétera, 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 al final desde la práctica es cuando hay que pues ver qué es lo que se necesita, ¿no? Qué es lo que necesita un procedimiento, cuáles son las cuestiones que surgen, problemáticas, y así es bueno, pues como se va avanzando, ¿no? Y como se va armonizando poco a poco, insisto, comparto contigo estas prácticas procesales desde las instituciones arbitrales. Otra cuestión que has comentado que me parece también importantísima y muy interesante es la función que realizamos desde las instituciones arbitrales como la función revisora del laudo. Yo dedico muchas horas de mis días a revisar laudos arbitrales y es cierto que es una labor muy importante, es una labor que no solo, obviamente sin entrar en el fondo del asunto, pero no solo implica revisar errores de typo, sino que implica muchísimas más cosas. Y también comparto contigo al 100% que se evitan muchísimas nulidades de laudo gracias a la labor revisora que desde las instituciones arbitrales se hacen. Así que nada, por mi parte, felicitarte por tu intervención porque no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho, la verdad. Si os parece, no sé si preferís que intervengamos todos o intervengáis todos seguido y luego al final debatamos un poco, o no sé si alguna de las compañeras tiene alguna pregunta para Juan Pablo. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues damos paso entonces a la siguiente. Si nadie quiere hacer ningún comentario ahora, lo dejamos para el final y seguimos con el panel, con la intervención ahora de Adriana Aravena Jokelainen, que no sé si he dicho bien el segundo apellido, pero espero que no me haya confundido mucho, que es Legal Counsel del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Finlandia, abogada de nacionalidad chilena y finlandesa, es graduada en la Universidad de la Concepción en Chile. Es especialista en arbitraje comercial internacional desde 2005. Durante 5 años formó parte del Departamento de Arbitraje Internacional de uno de los despachos de abogados líderes en Finlandia, y ahí bueno, pues se adquirió todo su expertise en arbitraje comercial y también de inversiones. Es abogada desde 2010 del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Finlandia, que tiene sede en Helsinki. Y bueno, pues en ese cargo pues ha administrado cientos de arbitrajes domésticos e internacionales y ha estado pues, al cargo de la difusión del arbitraje como medio de resolución de conflictos, pues, en eventos, publicaciones, etc. También desde 2019 es secretaria del comité directivo del capítulo nórdico-báltico del Club Español del Arbitraje. Adriana nos va a hablar del rol de las instituciones de arbitraje en el cumplimiento de las expectativas y preferencias de los usuarios del arbitraje, que además enlaza muy bien pues, con el panel, con lo que ha comentado Juan Pablo en el panel anterior.
Así que Adriana, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar en este seminario internacional. Le agradezco mucho a Jorge Luis Collantes por haberse acordado de mí y es un honor compartir con ustedes esta mesa. Ayer también presencié la mesa sobre otros temas y me di cuenta que se hablaba de la antigüedad de los institutos de arbitraje y pensé que es necesario mencionar que el Instituto de Arbitraje de Finlandia tiene 110 años, es uno de los más antiguos de Europa y por lo tanto una larga trayectoria y es muy conocido aquí en el norte de Europa, no así en el centro de Europa. Por lo menos cada vez que viajo al extranjero me doy cuenta que no es muy conocido, pero aún así tenemos mucha experiencia y tenemos mucha experiencia en la administración tanto de casos domésticos como internacionales, y entendiéndose por internacionales aquellos en que una de las partes no es de Finlandia o en que ambas partes no son de Finlandia. El consejo que tenemos está formado por miembros tanto finlandeses como de otros países, son todos abogados o jueces incluso de notable trayectoria. Bueno, efectivamente el tema al que me voy a referir sigue un poco lo que Juan Pablo estaba mencionando de la importante labor que realizan las instituciones arbitrales en el fomento del arbitraje. Yo lo voy a enfocar desde el punto de las expectativas y de los usuarios del arbitraje. Las encuestas demuestran que hay un creciente uso del arbitraje por los usuarios del comercio internacional. Se prefiere a la resolución de disputas en las cortes estatales por una serie de ventajas que son percibidas y además por la legislación que ha ido apoyando el arbitraje tanto a nivel internacional como a nivel local. Pero este impulso que se ha ido dando al arbitraje se debe también mucho a la contribución de los profesionales que trabajan en él, tanto ya sea como árbitros como también profesores en las universidades, que han incluido ahora el arbitraje dentro de la malla curricular y también ofreciendo master's degrees y ese tipo de cosas que antes no existían. Y dentro de la labor de difusión también se encuentra la labor de los institutos de arbitraje. Es una labor muy fuerte y se muestra también en programas ofrecidos, por ejemplo, por las instituciones arbitrales para formar árbitros, para formar abogados también en arbitraje. Por lo menos nosotros tenemos lo que se llama la Academia de Arbitraje Finlandesa, donde se forman árbitros y también se entrega información sobre arbitraje a los abogados que luego defienden a las partes. Ahora, el trabajo en este sentido es muy duro, es realmente muy fuerte y esto se ha demostrado de las preferencias que tienen también los usuarios por el arbitraje institucional por sobre el ad hoc. O sea, el ad hoc es aquel que no es administrado por instituciones arbitrales. Los estudios demuestran que hay una preferencia por el arbitraje institucional. Y estas ventajas generales que se han apreciado son dentro de las que mencionaba también Juan Pablo. Está, bueno, el expertise, por ejemplo, el nivel de expertise de los árbitros, que es el conocimiento especializado en determinadas materias, de la que carecen naturalmente los jueces, que no pueden saberlo todo, de todas las cosas que ocurren, de todos los conflictos. También es la rapidez, la eficacia, y eso se debe a la flexibilidad que en general tiene el arbitraje, el procedimiento arbitral, que permite adaptarlo a las necesidades o a los requerimientos de las partes. Se puede adaptar, lo que es una flexibilidad que no tienen los procedimientos estatales. También, por supuesto, está la neutralidad de la sede del arbitraje, la neutralidad del juez, la confidencialidad y también, por supuesto, la finalidad del laudo arbitral y la posibilidad de ser reconocido en muchos países. Ahora, las ventajas particulares del arbitraje institucional que lo hacen preferible a la ad hoc, justamente son los servicios que prestan las instituciones arbitrales, como por ejemplo los reglamentos, también las cláusulas modelo, que siempre las instituciones arbitrales recomiendan usar a las partes. También está el hecho de
la asistencia durante la administración del arbitraje, la asistencia en la constitución del tribunal arbitral, la asistencia también en los costos del arbitraje, porque actualmente la mayoría de las instituciones de arbitraje sí determinan los costos, o sea, los honorarios de los árbitros. Y también, naturalmente, está otra particularidad del arbitraje institucional es que los usuarios ven que es una ventaja que una institución, por ejemplo, reconocida internacionalmente, ha sido la administradora del proceso de arbitraje, porque eso va a facilitar también su reconocimiento internacional. Y para eso es muy importante la reputación de la institución de arbitraje respectiva, y eso empalma muy bien con lo que dice Juan Pablo, que es la calidad del trabajo y que al final se reduce al laudo arbitral. Ahora hay que decir que hay una fuerte competencia entre las instituciones de arbitraje porque todas quieren atraer a los clientes, quieren y muestran sus... Y eso es una cosa muy buena también, como muchas cosas. La competencia hace que cada cual saque mayor provecho de lo que tiene, desarrolle nuevas ideas. Pero también hay mucha colaboración, o sea, también hay colaboración, por lo menos en el norte de Europa, por ejemplo, entre Estocolmo y Finlandia, y Helsinki, hay colaboración. También es importante a la hora de conocer... Ay, se ha quedado... la necesidad de las partes conocerlas, sobre sistemas de feedback. Nosotros cada vez que termina un proceso de arbitraje hacemos circular una encuesta a las partes para que nos proporcionen más detalles de su apreciación del arbitraje. Dentro de las críticas se han dado al arbitraje está la falta de transparencia. O sea, por un lado se aprecia la confidencialidad, pero por otro lado se le pide más transparencia. También se le pide una mayor predictibilidad de los costos, que sean predecibles, y también se pide mayor publicación de datos. Entonces, las instituciones de arbitraje reaccionan a estas demandas, por así decirlo, estas críticas, estas necesidades de las partes y de los usuarios del arbitraje, y empiezan a desarrollar nuevos reglamentos, empiezan a hacer nuevas publicaciones, empiezan a poner estadísticas sobre las cosas que están realizando, mayor información sobre cómo se nombran los árbitros y todo ese tipo de cosas. Porque se trata de lograr lo que las partes quieren, que es lo que se llama el triángulo mágico. El triángulo mágico es la eficiencia en el tiempo, los costos no muy altos y luego la calidad del laudo. Ahora, algunos dicen de que es muy difícil lograr las tres, o sea, normalmente se logran dos, pero algunos dicen que las instituciones de arbitraje justamente ayudan justamente ayudan a cumplir esta expectativa. Por un lado, es la eficiencia en el tiempo, puesto que tienen reglamentos que igual establecen límites para emitir el laudo. Al determinar los costos del arbitraje y los honorarios del árbitro, también ayudan a que los costos se mantengan dentro de límites razonables. Y también, por supuesto, la calidad del laudo a través del escrutinio. Ahora, no todas las instituciones de arbitraje hacen lo que la CCI, que revisan antes de que sea dictado el laudo. Nosotros no lo tenemos, por ejemplo. No tenemos los recursos humanos para hacer eso, porque eso sí demanda mucho tiempo. Pero sí lo que se hace es que los laudos, una vez emitidos, son revisados y ahí se le emite feedback a los árbitros. Y antes de eso también tenemos un checklist acerca de qué es lo que es importante que el laudo contenga. Así que está hablando de cómo las instituciones arbitrales entonces están reaccionando todo el tiempo y van evolucionando de acuerdo a esas necesidades que se van manifestando. Y lo hacen a través como lo decía, a través de los reglamentos, a través de las publicaciones, a través de los sistemas de administración cada vez más eficientes que tenemos, por ejemplo, la digitalización, las videoconferencias, las plataformas,
cada vez hay más checklists y guías, justamente, son parecidas, no necesariamente, yo creo que hay mucha inspiración de la experiencia global que tiene la CCI, por supuesto, pero se busca definitivamente cumplir con las expectativas de las partes, así que de los usuarios. Así que para eso también el Instituto de Arbitraje, en nuestro caso nosotros nos entrevistamos mucho, visitamos a los clientes, visitamos empresas y hacemos seminarios y somos muy abiertos a los comentarios que recibimos de los usuarios. Es lo que quería compartir. Muchas gracias Adriana. Muy interesante también todas tus reflexiones. Es cierto que yo creo también, o sea, comparto tu opinión con que el arbitraje institucional ofrece muchísimas más garantías a nivel general, es decir, de todo tipo respecto de un arbitraje ad hoc. Y hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en relación con esto, o sea, justo con tu tema, con las expectativas y preferencias de los usuarios, que yo he observado a lo largo de, bueno, pues yo llevo ya también muchos años de práctica arbitral, esas expectativas y preferencias que luego no siempre casan muy bien con la realidad, quiero decir, o con la práctica, ¿no? Con la práctica que luego se da. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, transparencia, por supuesto, o sea, la institución arbitral tiene que ser transparente y eso es una cuestión que cada vez más abierta. Pero cuando hablamos de transparencia en publicación de laudos, las partes se quejan de que los laudos no se publican, pero cuando tú pides autorización para publicar los laudos, obviamente anonimizados, no te la dan. Nosotros hace muchos años hicimos una reforma de nuestro reglamento en el 2011, hicimos una encuesta sobre a los usuarios, bueno, pues saber cuál era el mayor recelo que tenían de cada arbitraje. Y muchos de ellos nos hablaban de la única instancia, no el one shot. Era algo que antiguamente, yo creo que eso ya está superado, que bueno, pues generaba un cierto recelo. Bueno, incluimos una posibilidad de se articuló un sistema de segunda instancia arbitral dentro del propio reglamento. Hasta este año que se ha vuelto a reformar en el 2019 se reformó el reglamento desde 2011 y se quitó porque nunca, jamás se utilizó. Nadie pidió activar el mecanismo de doble instancia en el procedimiento tramitado ante la Corte Española de Arbitraje. Quiero decir que a veces esas preferencias que nos manifiestan, luego, celeridad, por ejemplo. Claro, el arbitraje, una de sus características fundamentales es que es muchísimo más corto que un procedimiento judicial y esos son datos objetivos. Y las partes parece que eso lo valoran, pero luego hay procedimientos que se alargan infinito por la actitud que las partes están teniendo durante la tramitación del procedimiento. Es decir, que a veces, no sé si os pasa a vosotros desde vuestras respectivas instituciones, que yo veo que estas expectativas y preferencias que además suelen coincidir, luego a la hora de llevarlas a la práctica, muchas veces hay cierta contradicción. Y esto, bueno, esto es una reflexión hacia el aire que, que dejo yo a raíz de tus comentarios y de tus reflexiones. Y bueno, pues pasamos, si os parece, ya a presentar a la siguiente panelista, que es Ana Lombardía, también expertísima en arbitraje comercial doméstico e internacional, como directora desde el 2018 del Centro Internacional de Resolución de Disputas, que es la división internacional de la AAA americana. Tiene sede en Miami. Y bueno, pues Ana está dedicada fundamentalmente, pues como digo, al arbitraje comercial internacional, sobre todo con arbitrajes con conexión en Latinoamérica y en el sur de Estados Unidos, aunque también administran casos pues conectados con otros estados de Estados Unidos como California, incluso Europa y Asia. Antes de incorporarse a la AAA, pues Ana trabajó en el departamento de procesal de Uría Menéndez y de Marimón Abogados aquí en Madrid. Su interés por el arbitraje internacional pues, motivó que se mudara a Estados Unidos, donde obtuvo un LLM en la Universidad de Miami sobre arbitraje internacional, pues gracias a una beca de la International Arbitration Institute. Vivió temporalmente en Nueva York,
donde trabajó para ICC como abogada de arbitrajes comerciales y está colegiada tanto en Madrid como en Nueva York. Ana pues también es habitual o ponente habitual pues en paneles, conferencias, pues todas ellas relacionadas con el arbitraje internacional, y también ha publicado ocasionalmente pues artículos divulgativos sobre esta materia. Ana nos va a contar hoy cómo el Centro Internacional de Resolución de Disputas ha favorecido e impactado en el comercio internacional. Así que Ana, pues cuando quieras, adelante. Muchas gracias, María. Encantada de conoceros a todos. Quería agradecer a Jorge Luis Collantes y al estudio de Mario Castillo Freire la invitación para participar en este evento. Sí, como bien decías, al leer el título de la ponencia, bastante general, pensé que bueno, lo que puedo aportar es un poco la perspectiva o el ángulo desde la AAA y más específicamente desde el Centro Internacional para la Resolución de Disputas. Aunque la AAA es un mastodonte en cuanto a volumen, es una institución muy grande, ahora daré algunos datos. Me di cuenta al escucharos hablar a Juan Pablo y a Adriana y ayer a Jordi, que tenemos muchas cosas en común y las preocupaciones son similares, son análogas, y habéis hecho muchos comentarios que decías, es que yo tengo aquí una nota precisamente sobre ese tema y un poco estamos siempre con los mismos dilemas y la misma problemática, ¿no? Pero bueno, os voy a dar un poco el ángulo de la AAA, que es un poco también particular, la Asociación Americana de Arbitraje, de la que luego se desgrana el Centro Internacional para la Resolución de Disputas como división internacional. La AAA, voy a empezar hablando, se funda en el año 1926, es un poquito más moderna que la corte de allí en Islandia. No sabía que era tan antigua, efectivamente, la verdad es que me ha sorprendido. Un poquito más moderna, se funda poco después que la ICC y se funda precisamente como resultado o a continuación de la promulgación en Estados Unidos de la Ley Federal de Arbitraje o la Federal Arbitration Act. Con lo cual ya va unido de la mano un poco el desarrollo del arbitraje como campo y alternativa a la actividad de la AAA. Estamos desde muy el principio del uso del arbitraje en los Estados Unidos. Actualmente la AAA, que es una asociación sin ánimo de lucro, es la institución privada más grande del mundo que provee servicios de resolución alternativa de disputas. Es curioso porque bueno, es la Asociación Americana de Arbitraje y todas nuestras oficinas están distribuidas en los Estados Unidos, 27, y solamente tenemos una oficina exterior en Singapur, abierta hace relativamente poco. Pero toda la actividad se realiza desde distintas oficinas de los Estados Unidos. El grueso de nuestro equipo de ICDR está en la oficina de Nueva York y, como has indicado antes, María, yo estoy en Miami con la idea de un poco de enfocarme más hacia América del Sur y Centroamérica, aunque no solo, porque realmente hay siempre tantas conexiones en cada caso que nunca sabes, ¿no? Para que os hagáis una idea del volumen, tenía unos enlaces que puedo luego pasar a través del chat si los queréis publicar para para los asistentes o poner a disposición. Desde su fundación, la AAA globalmente ha administrado más de 7,3 millones de casos, pero solo este año, solo año 2022, la AAA ha resuelto desde enero hasta esta semana cerca de 475.000 casos. Perdón, 475.000. 475.000 casos de arbitrajes, mediaciones, sí. Específicamente, mi división, la División Internacional, Centro Internacional para la Resolución de Disputas, se funda en el año 1996 para atender de una manera específica y muy especializada todos aquellos arbitrajes que presentan un componente internacional en sentido amplio, ya sea la sede, ya sea la norma aplicable al fondo de la disputa, la existencia de partes extranjeras no americanas. Siempre en general tenemos en cuenta que exista cierta susceptibilidad de que ese laudo, que sea el producto final, vaya a ser ejecutado en el extranjero. Antes del año 96, estos casos internacionales eran administrados por la AAA, por la división que correspondiera. La AAA tiene varias divisiones: construcción, comercial, incluso empleo, trabajo. Pero a partir del año 96 se crea este equipo específico
bueno, nuestro perfil suele ser abogados internacionales, con bagaje en distintas tradiciones jurídicas, países del common law, países más civilistas, muchos idiomas. Y aunque empezó siendo un equipo muy chiquitín, seguimos siendo un equipo pequeño para los estándares de la AAA, somos menos de 20, pero empezó siendo mucho más pequeña, ¿no? Lo bueno de pertenecer de alguna manera a la AAA es que, pese a ser un equipo de menos de 20 personas, contamos con un respaldo muy fuerte de la AAA como institución histórica y robusta, ¿no? Hay ciertos servicios que compartimos con ellos. Para daros un poco más de información específicamente sobre el centro, las últimas estadísticas disponibles que están en la página web son del año 2020 y reflejan que ICDR administró más de 700 casos en el año 2020 con reclamaciones por un total de 6,1 billones de dólares, entendido como miles de millones. También administramos cerca de 100 mediaciones. Otros datos que os podría dar es que, siendo una división internacional que nace de una institución genuinamente americana, existe una presencia fuerte en nuestros casos de usuarios americanos o con sede o actividad dentro de los Estados Unidos, pero obviamente nosotros como institución arbitral administramos casos con partes extranjeras o participantes de cualquier tipo de fuera de los Estados Unidos. Los países de origen más habituales, que no son los Estados Unidos, pueden ser Canadá, Reino Unido, China, India, pero también Alemania, México, Suiza, Japón, Francia y Nicaragua. Esta mañana teníamos una reunión interna con India Johnson, que es nuestra CEO. Va a haber un cambio ahora próximamente, pero nuestra CEO durante los últimos 10 años nos contaba que en el año 1951 la AAA había administrado casos con partes de hasta 43 países. Ese número ha superado los 100 en el año 2022. O sea, tenemos a todas las regiones del mundo representadas en casos de la AAA. La menos numerosa es África, pero ha habido hasta 18 casos con partes africanas. Luego, por supuesto, el tipo de disputas que normalmente administramos son, digamos, están relacionadas con todo tipo de sectores e industrias. El más voluminoso podría ser la construcción, seguido de la tecnología, ciencias de la salud, franquicias, energía, bancario. Tenemos muchas industrias representadas. Nosotros trabajamos con distintos reglamentos especializados por industria, como decía. Somos la única división dentro de la AAA, la División Internacional, que opera y administra casos con los distintos reglamentos. Es decir, nosotros como División Internacional tenemos nuestro propio reglamento, que por cierto lanzamos una nueva versión en el año 2021, que incorpora usos habituales y prácticas habituales en arbitraje internacional, en contraste con lo que vienen siendo los reglamentos domésticos, pero además administramos casos conforme al reglamento de construcción, al reglamento comercial y otros reglamentos, y también el reglamento UNCITRAL. Esto nos da una visión bastante amplia de las cuestiones que se pueden suscitar en las distintas industrias. Y bueno, es interesantísimo hacerlo como administradora, ¿no? Siempre comparas, ¿no? Los detalles de uno y otro reglamento. La AAA y ICDR, desde su formación, han sido instituciones pioneras en el diseño, introducción e implementación de grandes novedades en el campo del arbitraje. Por ejemplo, fuimos la primera institución en diseñar un procedimiento de emergencia. Y, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que descubrí cuando empecé a trabajar aquí, que es que la AAA desarrolla, y la ICDR desarrolla procedimientos específicos para lo que ellos llaman workloads. Por ejemplo, tenemos un proceso o varios procedimientos específicos para resolver de manera eficiente y muy inmediata disputas que puedan salir, por ejemplo, de desastres naturales, huracán María, Sandy y otra serie de cuestiones, ¿no? Se desarrolla, la institución es tan grande, hay tanta gente tan especializada que desarrollan inmediatamente un procedimiento customizado a este tipo de disputas. Y entonces eso hace que toda una cartera de posibles disputas, de contratos creados al amparo de
bueno, pues un determinado escenario o un determinado contexto, se puedan resolver de manera muy específica, se les pueda, digamos, proporcionar desde la institución un marco en el que resolver esas disputas de manera un poco homogénea, ¿no? Por otro lado, a lo largo de la historia y gracias precisamente al feedback obtenido por parte de nuestros usuarios, en este sentido me he fijado en que Adriana decía que se mandaba un formulario, una encuesta de feedback a los usuarios después de los casos, nosotros hacemos lo mismo. Entonces se escucha mucho y se atiende mucho a los usuarios de las distintas industrias, a los abogados y a los árbitros, y con todo ese feedback se han realizado algunos ajustes, se han hecho algunos de cambios que se han incorporado al final a nuestros objetivos principales y a nuestra misión global, ¿no? Algunos ejemplos son la tecnología. Quería hacer una mención muy breve. Precisamente antes de la pandemia, ICDR, la AAA estaban perfectamente preparadas para administrar casos online. La inmensa mayoría de los casos se administraban online, excepto por el pequeño pero no una cosa muy significativa, que era la audiencia, ¿no? Que solía realizarse en persona. Cuando estalla la pandemia, tuvimos que ajustar protocolos para empezar, como todos los demás, a celebrar audiencias por vía videoconferencia, pero en general el resto del proceso no se vio especialmente alterado, porque las peticiones de arbitraje ya se estaban recibiendo online, los pagos se estaban procesando de manera online, la audiencia preliminar se estaba celebrando por teléfono, y algunas audiencias se estaban celebrando incluso por Zoom ya entonces o por otras plataformas, ¿no? Entonces, bueno, tenía unos datos también, por ejemplo, en el año 2021 se presentaron 35.000 solicitudes de arbitraje de forma telemática, online, a través de nuestra plataforma, y se procesaron más de 70.000 pagos telemáticos. Solo en el año 2021 la AAA y ICDR habían celebrado más de 147.000 audiencias virtuales y sesiones de mediación. O sea que ha sido una cosa que se ha incorporado, y ahora mismo, cuando leí el título de la charla que iba a dar Adriana, pensé que ibas a comentar algo en el sentido de que ahora mismo las audiencias virtuales yo creo que no van a desaparecer ya. Como mucho seguiremos celebrando audiencias en formato híbrido, que en mi opinión son todavía peor que las virtuales, porque hay que, digamos, que acompasar las necesidades y demandas de la audiencia en persona, más las que había luego tecnológicas en el plano virtual, y ahora ya es todo junto, no pasa nada, lo hacemos encantados, pero es mucho más complejo. O sea que eso ya no va a desaparecer, ya, bueno, es que ya se ha incorporado, es una nueva era. Yo se lo explico a la gente cuando me preguntan y creo que es que hemos entrado en una nueva época, ¿no? Otro de los grandes pilares y una de las grandes incorporaciones o innovaciones ha sido la ciberseguridad. Nosotros manejamos un volumen inmenso de asuntos y de documentación confidencial, procesamos muchísima información todos los días, y entonces la ciberseguridad y la privacidad ha pasado a ser uno de nuestros principales objetivos. La plataforma que utilizamos para administrar nuestros casos online cuenta con una serie de medidas de seguridad extraordinarias para garantizar que no va a haber ningún ataque, una filtración, o que se va a hacer un mal uso de la información confidencial de las partes. También hemos incorporado una serie de guías y recomendaciones a las partes para implementar medidas de ciberseguridad. Tenemos un checklist, tenemos una guía de buenas prácticas. Otro de nuestros grandes pilares sería la inclusión y diversidad. Esto, una vez me acuerdo que di una charla hace algunos años a los alumnos de la Universidad de Miami sobre la diferencia entre los arbitrajes ad hoc y los arbitrajes institucionales, y de alguna manera las instituciones arbitrales tenemos mucho mérito con respecto a la implementación de, bueno, pues la diversidad, el fomento de la diversidad y la inclusión, porque estamos haciendo compromisos formales, pledges y toda esta serie de cosas que en un arbitraje ad hoc no tiene por qué pasar. Nosotros tenemos un roster de árbitros, como sabéis, trabajamos con una lista de árbitros. Nuestro roster actualmente es un 30% diverso. Lo que se considere diverso es, bueno, es amplio. Y tenemos un poco el compromiso de, cuando distribuimos listas entre las partes para la elección del árbitro del tribunal, que estas listas sean al menos un 20% consideradas diversas.
Entonces, bueno, hay algunos casos en los que es mucho más fácil. Por ejemplo, el roster de Florida es tremendamente diverso porque hay muchísima gente con perfil extranjero, por ejemplo, latinoamericanos. Entonces es fácil llegar al 20% y pasarlo. En otros estados a lo mejor es un poco más difícil, en otros países es un poco más difícil, pero en media nuestras listas suelen ser un 20% diversas. Y luego, por supuesto, la AAA como empresa, como compañía, está tratando de incorporar diversidad e inclusión en todos los aspectos de nuestro trabajo. Finalmente, la última referencia que quería hacer como gran ajuste provocado por el signo de los tiempos es la sostenibilidad, un poco en la línea con lo que comentaba Juan Pablo. Nosotros también como institución estamos tratando de reducir la huella de carbono e implementando, por ejemplo, prácticas de gestión de residuos tecnológicos mucho más eficientes y mucho más sostenibles. Creo que no me dejo nada más de mis notas. No sé si tenéis alguna pregunta. Creo que ya está todo. De nuevo, otra vez, agradeceros la invitación y la oportunidad de poder participar, de poder conoceros virtualmente. Espero que coincidamos en persona pronto. Y nada, si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por tu intervención. Yo ciertamente estoy un poco abrumada por las cifras. Es verdad que la AAA, bueno, pues todos la conocemos, la AAA es el faro de luz del resto de instituciones arbitrales del mundo, la verdad, muchísimo más modestas como la nuestra en mi caso. Y nada, desde aquí hacer un llamamiento al no a las audiencias híbridas, por favor. Un llamamiento a los usuarios, no a las audiencias híbridas, porque no puedo estar más de acuerdo contigo que es horroroso organizar audiencias híbridas. Yo, por favor, 100% virtuales, no hay ningún problema. Tenemos sistemas hiper mega implementados ya que funcionan de maravilla, presenciales igual. Pero vamos, coincido contigo, estoy ya un poco en tono de humor, que organizar una audiencia híbrida es un horror, es un horror. Es complicado. O sea, pero bueno, yo me temo que no va a haber otra. Además es que encima desde luego. Es un objetivo que se va a mover, un moving target, porque ahora mismo tú puedes señalar una audiencia que va a ser 100% en persona, 100% virtual, y antes de que se celebre, toda la escala de grises in between se pueden producir. O sea, yo tengo audiencias que están programadas para ser 100% en persona y de repente 2 semanas antes de la audiencia, alguien tiene COVID, todo salta por los aires, hay que ajustarse y bueno, yo creo que, a ver, yo quiero ser optimista y la gente nos vamos a ir acostumbrando, va a ser todo mucho más ágil. Yo también creo que la tecnología irá mejorando, dentro de poco tendremos arbitrajes en meta, cosas así, ¿no? Pero la verdad es que sí, es interesante, ¿no? Sí, el formato híbrido desde luego es el que se estila ahora y nosotros aquí también, o sea, el 90% de las audiencias que se celebran hoy en día son híbridas. Ya no solo por tema COVID, sino por cualquier otro tema y es así y es verdad, y es como tiene que ser, porque al final no puedes, o sea, tienes que facilitar, ¿no? Pues este tipo de cuestiones al usuario. Creo que es una de las ventajas que tiene el arbitraje respecto de una jurisdicción ordinaria, ¿no? Que nos adaptamos a todo rápidamente, incluso lo prevemos con anterioridad. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, de nuevo por tu intervención. Paso ya a presentar a la última de nuestras panelistas, Liat Tapia, que es árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de la CAM, Chile. Es abogada habilitada en Chile y en Nueva York y ha ejercido la práctica arbitral pues, desde el inicio de su carrera. Primero en la firma Philip Prieto Carrizosa Ferrero y Uría, luego como asociada internacional en la boutique de arbitraje Three Crowns en Reino Unido y actualmente como socia de la firma boutique de litigios y arbitrajes Ugarte Correa, que es especialista Liat en arbitrajes nacionales e internacionales, litigios y competencia. Fue becaria a Fulbright y cursó su maestría en la Columbia University, donde fue reconocida con varios premios por su destacado desempeño académico y por su compromiso con el derecho internacional y comparado. Además de litigante, Liat es árbitro desde el año 2020, integrante del panel de árbitros jóvenes de la CAM Santiago y de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile. Liat, para finalizar este interesantísimo panel, pues esta mesa va a hablarnos de la contribución de las nuevas generaciones en la práctica arbitral y de su impulso por parte de las instituciones arbitrales. Así que Liat, pues cuando quieras, bienvenida. Bueno, hola a todos. Muchas gracias a la
Biblioteca de Arbitraje y a Jorge Luis Collantes por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá compartiendo con estos tremendos expositores de la vereda de las instituciones arbitrales. Yo vengo esta vez a hablar desde una vereda un poco distinta que es esta vez como árbitro, para contarles una iniciativa bien notable que ha tenido el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, el CAM Santiago, y que creo que vale la pena difundir y comentarlas en este tipo de foros. Bueno, como comentaba Adriana al principio, los datos muestran que hay una creciente tendencia a adoptar el arbitraje como un mecanismo de resolución de disputas. Y hace algún tiempo el CAM Santiago notó que había muchas empresas y muchos conflictos que estaban quedando fuera de este sistema de resolución de disputas, porque si bien tenían cláusula arbitral y eso les impedía, ¿cierto?, ir a la justicia ordinaria para resolver esa disputa, no tenían la facilidad de acceder a un árbitro por un tema de cuantías. En el fondo no les era razonable, quizás tampoco les era rentable acudir al arbitraje institucional para resolver esa controversia. Y la verdad es que esto es bastante, obviamente, inconveniente, porque resulta que existe un número bien relevante de empresas o personas que se mantienen en una situación de conflicto que no puede ser resuelta. Y evidentemente eso dificulta mantener relaciones comerciales sanas hacia futuro, especialmente en jurisdicciones como la mía. Yo vivo en Chile, en donde los actores son cada vez más, pero también es un número limitado y se encuentran una y otra vez en distintos proyectos. Y evidentemente mantener estos conflictos abiertos es una cuestión que dificulta las relaciones comerciales a futuro. Y en ese contexto, como ya todos han señalado, uno de los factores que facilita sin duda el flujo del comercio local y también el comercio internacional es poder contar con mecanismos robustos de resolución de conflictos que sean justos, por un lado, pero también que sean eficientes y que permitan a las partes finalmente poder superar esos conflictos que las mantienen de repente en disputa por meses, por años y por mucho tiempo. Entonces este fue un primer problema que se detectó, esta falta de acceso al sistema por parte de un número acotado pero importante de usuarios de empresas que tienen cláusulas arbitrales en sus contratos. Y por otro lado, existe un creciente entendimiento en el mundo del arbitraje respecto de la necesidad de superar ciertas brechas, como comentaba Ana recientemente. Hay muchas instituciones arbitrales que se están haciendo cargo de estas brechas. Por cierto, el tema de género es una brecha que es relevante y supongo que esto puede dar para uno o varios seminarios aparte. Pero además del tema de género hay una brecha generacional que es bastante importante. Porque hace 30 años atrás los árbitros que existían eran personas mucho más jóvenes de los árbitros que sirven actualmente en esa calidad. Y obviamente es natural que eso pase, si la prolongación de la vida ha ido cambiando ciertos paradigmas y es muy entendible que los usuarios valoren la experiencia de aquellos que han estado toda su vida conociendo y resolviendo conflictos. Pero por otro lado, también hay una generación de profesionales que, aunque seamos, comillas, jóvenes, ya tenemos conocimiento de distintas industrias, que hemos tenido la posibilidad de trabajar en nuestra vida laboral con empresas transnacionales, con empresas locales, que entendemos sus lógicas, sus problemas, el lenguaje que hablan, que hemos intervenido, ¿cierto?, representando a empresas de distintos rubros en decenas o incluso cientos de casos, que hemos ido a estudiar maestrías en nuestros países, al extranjero, algunos hemos tenido la posibilidad de trabajar fuera, conociendo distintas realidades, y que además muchos de nosotros también hemos servido como secretarios de tribunales arbitrales, y que con eso hemos podido conocer de cerca cómo piensan los árbitros, cómo resuelven,
cuáles son las problemáticas que han ido surgiendo y cómo han decidido inclinarse por una u otra alternativa en un caso. Y si bien yo me imagino perfectamente sirviendo como árbitro a los 70 o a los 80 años, también creo que hay un valor ahí, en esta experiencia que las personas más jóvenes hemos ido acumulando, y que puede ser útil aprovechar esa experiencia para las instituciones arbitrales, para solucionar estos casos que quizás estaban quedando fuera del sistema por un tema de cuantía, ¿ya? Y eso fue lo que vio el CAM Santiago, y lo transformó en una oportunidad. Y en ese sentido, el año 2017, ya hace 5 años, el CAM Santiago lanzó una nómina de árbitros jóvenes que estaba integrada por 22 personas. Y estas 22 personas conocían casos de cuantías que en ese momento llegaban hasta los 18.000 euros, ¿ya? Y además se les dio una tarifa preferencial a esos casos, de modo que estas empresas que a veces tenían conflictos que eran más pequeños, no necesariamente son empresas pequeñas, pero sí conflictos más pequeños, pudieran acceder a este mecanismo de resolución de disputas y que no se lo comiera en el fondo la cuantía, o no significara gran parte de la cuantía, los honorarios arbitrales y la tasa administrativa de la institución. Y para integrar esta nómina, el CAM estableció distintos requisitos o consideraciones, como por ejemplo que las personas que iban a postular y que formaban parte de la nómina tuvieran estudios de posgrado en temas relativos a la resolución de conflictos, que manejaran idiomas, y en general que promovieran también ciertos principios de convenios que han sido suscritos con distintas instituciones de arbitraje internacional. Como señalaba Juan Pablo, ahí también hay un rol de armonización entre las distintas instituciones que fue acogido e integrado a esta nómina de árbitros jóvenes. ¿Y cuál fue el resultado? Pasó que los tiempos de conducción de los arbitrajes que eran conducidos por los árbitros jóvenes bajaron de manera muy importante, a un promedio de 6 meses, muchos de ellos. Un número muy significativo de estos arbitrajes, casi un 40%, terminaba por acuerdo de las partes y no por sentencia. Los árbitros, en ese sentido, esto es algo quizás local, no conozco cómo ocurre en los otros países, sé que en arbitraje internacional no es tan así, pero al menos en derecho local chileno hay una instancia de conciliación, que eso favorece muchas veces el entendimiento entre las partes, y en eso los árbitros pueden tomar un rol. Y los casos que sí han terminado por sentencia, la verdad es que los resultados han sido bastante positivos. En estos 5 años de fallos de árbitros jóvenes, solamente se ha acogido un recurso por parte de la justicia ordinaria en contra de las decisiones de estos árbitros. Y con esta experiencia bastante positiva, que ha sido también valorada por los usuarios, el CAM decidió ampliar este proyecto, invitando a más personas a formar parte de la nómina. Actualmente somos 48 los árbitros jóvenes, y también amplió las cuantías que pueden ser sometidas a estos procedimientos, y actualmente esa cuantía llega hasta los 180.000 euros, ¿ya? Y ahí la Oficina de Estudios y Relaciones Internacionales del CAM Santiago me compartió algunas estadísticas. No sé si puedo compartir pantalla, pero en aras del tiempo. Yo no tengo acceso que no tengo acceso no lo sé. No hay Está problema. habilitada la función, doctora. Está habilitada. Ah, pues mira, ya se puede. A ver si lo logro. Bueno, no veo la función, pero no importa, les puedo ir comentando. El número de causas ha ido creciendo significativamente, de causas conocidas por árbitros jóvenes. Actualmente, hasta el año pasado,
cerca de un 18% de las causas llegaban a ser conocidas por árbitros jóvenes. Y acá la diversidad de materias que se conocen en estas causas es bastante amplia, o sea, cuestiones societarias, de seguros, de prestación de servicios, cuestiones inmobiliarias, de construcción, de arrendamiento, es decir, se conocen materias que pasan por toda la gama de cualquier arbitraje normal. Y además parte de la experiencia también muestra que esto es un círculo que es bastante virtuoso, porque va descongestionando y va refrescando el sistema de resolución de conflictos nacional en general y arbitraje en particular, pero también va promoviendo una formación temprana de un profesional como árbitro, que vamos ganando experiencia desde mi edad, creo que el requisito mínimo son 5 años de experiencia, pero en general son personas que tienen más experiencia laboral que eso. En adelante vamos ganando experiencia no solamente siendo empoderados en nuestro rol de árbitro, que bueno, siempre hay una primera vez, se tenga 30 años o se tenga 40 años, pero también vamos ganando experiencia con el mismo CAM, es decir, entendemos perfectamente las dinámicas de cómo trabaja la institución arbitral, de cuál es el sistema de presentación de escritos. En el fondo vamos siendo cada vez más autónomos, y el día de mañana, cuando nos toque postular a la nómina senior, digamos, de esa institución arbitral, uno llega con todo un background que es muy beneficioso para el centro y por supuesto también para las partes. Entonces, eso era lo que les quería contar. Creo que es una instancia muy buena, que ha demostrado tener resultados bastante positivos también. Pues sí, muchísimas gracias, Liat. La verdad que me ha parecido muy interesante esta solución que ha encontrado la CAM Santiago, porque realmente es un problema. Es un problema para el usuario cuando su conflicto es de cuantía pequeña. Es cierto que en ocasiones el acudir al arbitraje se le hace excesivamente costoso y por lo tanto desiste de esa oportunidad, pues porque no le compensa y se quedan pues, totalmente desamparados, porque tampoco pueden acudir a la jurisdicción ordinaria si la otra parte no renuncia a la cláusula arbitral. Entonces, vamos, me parece que la CAM Santiago ha tenido ahí una iniciativa estupenda, y les felicito por ello, la verdad que sí. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, hemos finalizado bastante bien en hora, porque son aquí en España son las 9:06, es decir, 1 hora y 5. Solo nos hemos pasado 6 minutitos de la hora que teníamos prevista. Entonces, bueno, salvo que alguien quiera hacer plantear alguna cuestión, algún comentario entre los panelistas, no sé si alguno de los oyentes. Perdona, María, yo quería hacer una pregunta porque me ha parecido un proyecto interesantísimo el que ha contado Claro. Liat. Sí. No sé si me puedes aclarar, no quiero haceros perder el tiempo, y además, María, sé que allí es tarde en Europa, aquí todavía no, por eso estoy tan tranquila, pero muy brevemente preguntarle, igual lo has explicado, yo sé que has dicho que tenéis una tarifa preferencial para este tipo de asuntos, pero ¿cómo se funda? ¿Cómo se paga a los árbitros, a estos árbitros jóvenes? Me parece un proyecto, vamos, on point, porque además esta brecha generacional existe, eso es así. Y bueno, da lugar a otros quebraderos de cabeza, como por ejemplo la participación de los secretarios del tribunal en arbitrajes, que es una cosa muy positiva, pero que entraña también mucho dolor de cabeza en las instituciones en muchas ocasiones. Por eso te iba a preguntar, ¿cómo se fundan estos casos? Hay una tabla de tarifas bastante transparente. En el caso de los árbitros jóvenes, como reciben originalmente cuantías más acotadas, esas causas de cuantía inferior a 18.000 euros tienen una tarifa especial que es reducida. Ahora, como se ha ampliado un poco el límite, hay un rango de causas que entra al tarifario normal del centro. Ok, os felicito, no lo sabía, espero que os dé buenos resultados porque es una magnífica idea. Yo también lo pienso, sí que lo es. Muy bien. ¿Alguna cuestión más que queráis comentar? ¿Por ahí? Juan Pablo, Adriana, ¿nada? No, yo por mi parte, porque comentar que hemos tenido un debate
un debate inmenso, pero bueno, igual que tú me he quedado asombrado con las tarifas, con el volumen de casos que tiene la AAA. Eso es, bueno, con Estados Unidos en este sentido jugáis la NBA también, ¿no? Esto es un poco la galaxia, directamente. Es Y verdad que también sí. me parece muy interesante todo lo que habéis comentado además, y también subrayaría, si me lo permitís, que desde luego Chile es una cantera magnífica de árbitros y de la escuela de arbitraje que tenéis, vamos, es estupendo, ¿no? Y, tenéis o sea, tenemos muchísimo que aprender en Europa y en toda Latinoamérica, pero vamos, en Chile es espectacular. Por lo menos esta, la impresión de esa esta mesa, sino de un montón de profesionales buenísimos que he conocido de allí. Gracias. Muy bien, pues nada, si os parece, damos ya por finalizado este panel, esta mesa, y muchísimas gracias a todos por intervenir, ha sido muy interesante escucharos a todos vosotros, y nada, pues seguimos en contacto. Dar gracias otra vez al organizador, feliz noche a unos y feliz día a otros. Muchas gracias, encantada, hasta luego. Saludos, hasta luego. Adiós.